80 años después de aquella huella lamentable e imborrable en el pueblo gitano, comenzamos este pequeño podcast para honrar y recordar a las víctimas del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial, profundizando en el conocimiento y reconocimiento de la memoria histórica del pueblo gitano, fomentando la convivencia desde el respeto a la diversidad. Samuradipen, la huella imborrable. Comenzamos. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre el 25 y el 30% de toda la población gitana europea fue asesinada por el régimen nazi. El racismo que impregnaba la sociedad europea antes de este periodo histórico y que se dirigía específicamente en contra de la comunidad gitana, creó las condiciones idóneas para favorecer tal genocidio. De hecho, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, la persecución y asesinato, así como otras torturas y acciones violentas contra las personas gitanas, eran prácticas comunes y normalizadas en muchos territorios de Europa. En la actualidad, los mismos discursos de odio, las mismas actitudes de rechazo a las personas gitanas y las mismas políticas de exclusión llevadas a cabo en este pasado reciente vuelven a repetirse en la sociedad europea. Así como el Holocausto y todos y cada uno de los detalles que giran en torno a este episodio histórico son de una innegable relevancia histórica. De hecho, son numerosos los trabajos académicos y no académicos que empezaron a tratar esta cuestión pocos años después de terminar la guerra. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XX cuando emergieron los primeros trabajos que abordaban el Samudaripen durante la Segunda Guerra Mundial, dando así visibilidad a la persecución y asesinato específico de personas gitanas durante este periodo en la historia. A inicios del régimen nazi, el pueblo gitano era considerado ario, igual que los alemanes, ya que provenían de la India y dada su exclusión social, se creía que su genética seguía casi intacta y no mezclada con la de otros pueblos. A posteriori, la clasificación de los grupos arios pasó a considerar aspectos socioeconómicos y raciales, lo que permitió identificar al pueblo gitano como una raza inferior. El cambio se sostenía en el nivel socioeconómico de las personas gitanas y en el argumento de que la mayoría del pueblo gitano había perdido su pureza original. Este giro fue el motivo por el cual el nazismo declaró conveniente perseguir al 90% de la población gitana, ya que según el régimen el 10% restante era puro y merecía seguir viviendo. A pesar de esta aparente distinción, en los campos de concentración nunca hubo ningún tipo de diferenciación. Entre el 12 y el 18 de junio de 1938 se instauró la Semana de la Limpieza Gitana. Durante esos días se endureció la persecución de personas gitanas, así como el envío de miembros de esa comunidad a campos de concentración. Esto supuso el apaleamiento y detención de cientos de personas gitanas en Alemania y Austria. En 1939, año en el que empieza la Segunda Guerra Mundial, el partido nazi declaró que el objetivo de las políticas de Estado debería ser la separación racial definitiva de toda la raza gitana de la nación alemana. En este mismo año se declaró que las personas romaníes deberían ser consideradas como enfermas hereditarias, por lo cual se decretaba que la única solución a este problema era su eliminación definitiva. A partir de estas declaraciones públicas desde la estructura política vigente, el Tercer Reich establece que los grupos perseguidos, tales como la comunidad gitana, deberían utilizar insignias identificativas en su ropa, que en este caso, del pueblo gitano, fue inicialmente un triángulo negro. Así, en este periodo, las personas gitanas fueron excluidas de todos los espacios públicos y las actividades sociales. Fueron expulsadas de las escuelas, de sus trabajos, de sus casas, de parques y calles, y fueron llevadas más tarde a los campos de concentración y exterminio, donde sufrieron todo tipo de torturas y prácticas atroces. Los nazis, en sus intentos de asesinato, tuvieron que desistir en muchas ocasiones gracias a la dura y valerosa resistencia protagonizada por mujeres romaníes. Estas mujeres fueron víctimas de todo tipo de abuso y violencia sexual. Los médicos nazis a menudo las usaban para experimentos de esterilización y otros experimentos humanos aberrantes. Las mujeres romaníes y sintis dieron muestras de gran valentía durante el Holocausto y se levantaron contra sus asesinos, logrando evitar la matanza de sus hijos y demás familiares aquel día. Auténticas heroínas que salvaron vidas y marcaron el camino a seguir para todas las mujeres. Como resultado del Samuradipen,
de las 20.000 personas gitanas asentadas en Alemania en 1939, el 75% habían sido asesinadas en 1945. En Austria, más de la mitad de las 11.200 personas gitanas que vivían en el país fueron exterminadas. En Polonia, 35.000 gitanos y gitanas fueron ejecutados de un total de 50.000. Casi la totalidad de la población gitana fue eliminada en Croacia, Estonia, los Países Bajos, Lituania y Luxemburgo. En resumen, se estima que el número total de víctimas esté entre las 220.000 y 500.000 personas gitanas durante el Samudaripen, llegando a existir estimaciones que hablan de más de 1,5 millones de personas gitanas asesinadas. Estos números dan sin lugar a dudas una dimensión clara de la magnitud del genocidio gitano durante la Segunda Guerra Mundial. Para ubicarnos, en este capítulo contaremos la historia de la Gran Redada, un acontecimiento que fue una fecha negra dentro de la historia de España. Samudaripen, la huella imborrable. Comenzamos. El 30 de julio de 1749 se produjo uno de los hechos históricos más lamentables de la historia de España, el intento de exterminio de los gitanos y las gitanas españoles, conocido como la Gran Redada. Los planes fueron iniciados por el obispo Oviedo, Vázquez Tablada y continuados y ejecutados por el marqués de la Ensenada, con la autorización del rey Fernando VI, y se iniciaron el 29 de julio de ese mismo año, bajo minuciosas instrucciones. Las órdenes instaban a detener a todos los gitanos y gitanas, simplemente por el hecho de ser de esa raza, y se llevaron a cabo en todo el territorio español. Este episodio pasó a la historia como la Gran Redada y supuso la detención de más de 10.000 gitanos y gitanas, y se hicieron 2 grupos tras las detenciones. Los hombres apresados fueron enviados a trabajos forzados en los arsenales de la Marina y las mujeres y los niños a cárceles o fábricas. La meticulosa organización de los arrestos contrasta con la imprevisión y el caos en que se convirtió en el traslado y el alojamiento, sobre todo en la etapa intermedia de los viajes. Se reunió a los gitanos en Castillo y Alcazabas e incluso se vaciaron y cercaron barrios de algunas ciudades para alojar a los deportados. Por ejemplo, esto ocurrió en Málaga. Ya en su destino, las condiciones de hacinamiento resultaron ser especialmente terribles, pues por lo general incluían el uso de grilletes. La envergadura del proyecto de exterminio se mostró muy por encima de los medios disponibles en aquella época, ya que se carecía de los necesarios recursos económicos y humanos para completarlo. Estos encarcelamientos duraron hasta 1765. Durante esos años, muchos gitanos y gitanas fallecieron por las condiciones insalubres de las prisiones y la dureza de los trabajos forzados. La Gran Redada dejó profundas secuelas en la memoria del pueblo gitano. Lamentablemente, y a pesar de su gravedad, hoy en día sigue siendo un episodio poco conocido, que no aparece en los manuales sobre la historia de España. Hace 8 años que el Parlamento Europeo declaró el 2 de agosto como el Día Europeo de Conmemoración del Holocausto Gitano, un día que desde el 2015 es clave en el calendario para rendir homenaje a los romaníes asesinados por una Europa ocupada por los nazis. Samudaripen, la huella imborrable. Comenzamos. La Segunda Guerra Mundial dejó millones de bajas en los campos de batalla, que a esta vez, a diferencia de la primera, se libró en las calles, en las plazas, en las casas y en las playas. Pero sin duda, lo más cruel de todo este brutal conflicto promovido por el nazismo tuvo lugar en los campos de concentración. La historia tiene una fatídica deuda con el pueblo judío por estos crímenes, pero desgraciadamente hay poca memoria con la etnia gitana. Himmler, mano derecha del Führer, decretó que todos los gitanos y miembros provenientes de la misma sangre gitana serían enviados a campos de concentración. El 2 de agosto de 1944, más de 4.000 gitanos fueron obligados a mudarse a estos recintos de exterminio, siendo aniquilados en las cámaras de gas. Para denominar este atroz genocidio, el pueblo romaní se refiere al mismo como Samudaripen, que significa la gran matanza.
Este suceso ha dejado huella en toda Europa. Por ello, las organizaciones comenzaron a conmemorar el Holocausto gitano para dar visibilidad a uno de los mayores genocidios de la historia. Concretamente, fue en 1994 cuando las organizaciones eligieron el 2 de agosto como conmemoración del Samudari Pen. No obstante, el Parlamento tardó algo más, 21 años exactamente, ya que no fue hasta el año 2015 cuando se estableció el 2 de agosto como Día Europeo de Conmemoración del Holocausto Gitano. Este 2 de agosto de 2019 tuvo lugar la conmemoración más importante del Samudari Pen. Se cumplían 75 años desde la exterminación del pueblo romaní, que quedaba en el campo de concentración de Auschwitz. La ceremonia estuvo dirigida por el Consejo Central de Sintis y Gitanos Alemanes, junto con la Asociación de Gitanos de Polonia y en colaboración con el Museo Estatal de Auschwitz, reuniendo a más de 1.500 romaníes procedentes de toda Europa, además de gobiernos y delegaciones de países afines. Todos juntos por sanar esta herida imborrable.